Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Qué lindo estar juntos, vernos, saludarnos. Ya tendremos tiempo para saludarnos todos. Qué lindo estar juntos desde el norte del país hasta el sur. Qué encuentro maravilloso tuvimos en el día de ayer. Y hoy estamos aquí en este taller que me corresponde compartir con ustedes sobre la vida devocional. Y para mí es una alegría, queridos jóvenes, abrir mi corazón y compartir estas experiencias y herramientas que hoy les voy a dar en este taller. La grabación lo vamos a hacer en 3 partes de este taller. Primero vamos a tener un tiempo de exposición del tema, así todos nos van siguiendo. Una segunda parte, vamos a tener un video de unos 10 minutos de 3 testimonios de hermanos que van compartiendo sus experiencias sobre la vida devocional. Y el tercer bloque, en tercer lugar, vamos a tener un intercambio entre todos con preguntas y respuestas. Mientras yo voy exponiendo el tema, si te surgen preguntas e inquietudes sobre el tema, podés escribirlo en el chat. Nosotros tenemos un equipo aquí hermoso. Está Vicky, está Laura, está Gonzalo, está Iñaki, formó un equipo precioso, una hinchada bárbara aquí que nos van a acompañar. Ellos van a recibir las preguntas. Lo puedes hacer a través del chat y si lo querés hacer en forma privada, también lo puedes hacer y la parte privada le podés escribir a Vicky Almirón. Si no, en el chat podés dar las preguntas necesarias. Nosotros vamos a, con la gracia del Señor, poder compartir. Muy bien. Le he puesto como título al taller que todos ustedes eligieron, Los secretos de la vida devocional. Y quiero ayudarles a descubrir los beneficios de tener un tiempo de quietud a solas con el Señor, que creo que es tan necesario e indispensable para la vida de un discípulo del Señor. Necesitamos desarrollar 3 objetivos. El primer objetivo es tener incentivo. El segundo objetivo es formar el hábito. Y el tercer objetivo es ejercer una disciplina diaria. También quiero hablarles y contar experiencias acerca de los 3 eslabones inseparables para este tiempo a solas con Dios. ¿Cuáles son? El primer eslabón es la oración. Como expresión de una vivencia espiritual donde Dios interviene. El segundo eslabón es la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Como expresión de conocer a Dios por su palabra, por el verbo, el logos, revelado por su escritura a través de la palabra. Y el tercer eslabón es la dependencia del Espíritu Santo. También como expresión de que somos el templo de Dios y que el Espíritu Señor habita, mora en nosotros. 3 eslabones inseparables. La oración, como primer eslabón, le llamo el lugar secreto. Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús enseñando a sus discípulos sobre la oración en el Sermón del Monte, les dice, pero tú, y hoy se refiere a todos nosotros, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla
con tu Padre que está allí a solas contigo. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Amén. Necesitamos tener un altar de oración, un lugar secreto para intimar con el Padre. Recuerdo cuando era joven, uno de nuestros pastores mayores del equipo apostólico, el pastor Kit Benson, ya hace años, varios años, disfrutando de la presencia del Señor, nos decía, cuando él era estudiante del Instituto Bíblico, y allí él vivía, ¿y cuál era la costumbre? Con tal de estar solo para los devocionales diarios, era colgar un pañuelo en el picaporte exterior del cuarto. Señal para que los compañeros que no debían molestarle, pues estaba ocupado en su hora de quietud. Y así lo llamaba. ¡Qué interesante! Hora de quietud. A solas con Dios. Allí en el cuarto, en la habitación, con la puerta cerrada, donde nadie nos interrumpe. Un tiempo de ministrar a solas con Dios. Vaciándonos de nosotros mismos, de nuestra propia humanidad, de nuestro propio pecado, y llenándonos de su Espíritu, llenándonos del Espíritu Santo a través de la comunión, la oración y la palabra. Una profunda intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Qué experimentamos, jóvenes, en el lugar secreto? Es allí donde somos santificados y transformados por la gloria de Dios. Allí pueden leer luego Isaías capítulo 6, los primeros 7 versículos, ese encuentro del profeta Isaías con Dios. Necesitamos cada día ser confrontados por la gloria de Dios, como el profeta Isaías. Permitir que ese carbón encendido toque nuestros labios y nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Ser purificados de nuestros pecados. También es allí donde nuestra visión de Dios se ensancha. Como decía el profeta Salomón, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Se ensancha en nuestras vidas de un Dios todopoderoso, de un Dios grande. Cuán glorioso y cuán grande es tu nombre, dice el salmista del Salmo 9, en toda la tierra. También en ese lugar, en el lugar secreto con Dios, se arraiga su palabra en nosotros. Es en el lugar donde podemos echar raíces profundas y establecer en nuestras vidas el fundamento por la palabra del Señor. También recibimos sabiduría y revelación. Esa sabiduría espiritual de lo que nos habla Pablo en Efesios capítulo 1. Sabiduría espiritual y percepción para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Es el lugar, jóvenes, donde se renueva nuestra fe. También recibimos claridad para entender y encontrar la salida a cada uno de nuestros problemas. La dirección precisa. También se activan los recursos del Espíritu en nosotros. Pablo allí en 1 Corintios capítulo 12 habla de gracias, de dones.
de diversidad de dones y de operaciones. ¡Qué tremendo! Es el lugar donde recibimos poder, fuego, unción, denuedo, valor, osadía, coraje para ser testigos de Jesucristo. Y también se activa la adoración. Qué hermoso en ese lugar secreto, en la intimidad con Dios, activar en nuestra vida la adoración, postrarnos delante de Él, arrodillarnos delante de Él, con un corazón contrito, entregado, roto y declarando que Él, nuestro Dios, es nuestro hacedor. Como dice el salmista, venid, adoremos y postrémonos delante del Señor Jehová, nuestro hacedor. ¡Cuánta riqueza y revelación encontramos en esa intimidad con el Señor! Miren, siempre se transforma en un deleite, en una delicia, en un gozo nuevo y cautivante. Como dice el salmista, me concederás, me darás la alegría de tu presencia. El Señor desea pasar tiempo con nosotros para manifestarnos su gloria y su poder. Miren, nada ni nadie puede reemplazar en nuestra vida la presencia del Señor. Así que necesitamos comenzar el día dependiendo de Dios y de su presencia. Elijamos el momento más indicado para estar a solas con Dios en el altar de oración, en el lugar secreto. ¿Será la mañana temprano? ¿A primera hora? ¿Será a media mañana? ¿Será a la tarde o a la noche antes de acostarte? El altar de oración. Miren, les cuento. Yo tengo 2 altares de oración. Un altar en mi escritorio, en casa. Ahí cierro la puerta y me encuentro con el Señor. Generalmente, en mi escritorio, en ese altar de oración, es en el momento donde yo más leo la palabra, medito, busco revelación del Señor por la palabra, invierto tiempo en conocer al Verbo, a Cristo, al Logos por medio de la palabra. Pero también tengo otro altar, ya de hace muchos años, que es una plaza que está muy cerca de mi casa, a 2 cuadras. Para mí es un deleite el tiempo de caminata diaria que paso junto con el Espíritu Santo. 1 hora todos los días. Es tremendo, todos los días, sí. Los 7 días de la semana, sí. Los 7 días, salvo el día que llueva. Ahí no voy. Pero aún el domingo, aún los sábados, esa caminata con el Espíritu Santo, también esa caminata haciendo ejercicio físico. Tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo de oración, tiempo de orar en lenguas, tiempo de revelación, de reflexión, de comunión íntima con el Espíritu Santo. El Verbo revelado en mí por su palabra cuando proclamo algunos textos, algún querigma de la palabra del Señor. Y también de experiencias nuevas, cautivantes. Es allí, en esa plaza, en ese altar donde un día Dios me habló con voz audible. Y fue tremendo. Y también es un lugar donde recibo correcciones. Dios me ministra y corrige mi vida, el rumbo de cada día. Bueno, escuché decir a un pastor en su mensaje tiempo atrás, se nota cuando un discípulo no ora, pierde la unción de Dios. Pero cuando ora, la unción del Espíritu se renueva en él
y tiene tiempo para todo. Cuando ora, cambia la apariencia y aparece una nueva armonía en su personalidad. Y te digo que es verdad. Así sucede. Miren, si de una cosa se ocupa el infierno y el mismo diablo, es impedir que tengamos una vida de oración. Déjenme señalarles rápidamente, antes de entrar al segundo eslabón, algunas verdades sobre la oración. La oración es una vivencia espiritual. Es comunión con Dios igual a vida de Dios en nosotros. Porque por medio de la oración y la palabra se alimenta nuestra alma de la vida de Dios. También la oración tiene que ser el testimonio de mi debilidad. Mi vida necesita, joven, tu vida necesita depender de Dios en todas las cosas. Fíjense, Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, necesitaba depender del Padre. Se iba al monte a orar desde la madrugada. ¿Cuánto más nosotros? Ahí lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, significa la madrugada, siendo aún muy oscuro, sin que el sol amaneciese, salió y se fue a un lugar desierto, que era el lugar secreto de Jesús, para orar y encontrarse con el Padre. También Dios se revela en los momentos de oración. Es allí donde nos muestra su amor, nos comparte sus riquezas en glorias, sus misterios. Y esos misterios son secretos que hay en su corazón. Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Miren, Dios es muy cuidadoso, aún muy celoso. No comparte sus secretos con los que no son capaces de recibirlos. No se manifiesta a Él ligeramente al que no se toma tiempo de estar en su presencia. También la fe abre puertas, pero la oración es la llave para que las puertas se abran. Es decir, la fe es casi inútil en las manos del que no ora. Por eso Proverbios dice, el Señor oye la oración de los justos. También la oración es hacer intervenir a Dios. Estás pasando alguna situación difícil. Clama a Dios, dice el profeta ahí en Jeremías 33:3. Clama a mí, dice Jehová, el Señor, y yo te responderé. Clama con fe y el Señor va a actuar. Y por último, la vida en el Espíritu proviene de una vida de oración. Y la vida en el Espíritu es un ir y un venir. Conduce a una vida de oración. Te animo a leer Romanos capítulo 8, el vivir en el Espíritu. Así que debemos cultivar una relación vital con el Espíritu Santo, que crezca cada día. La oración es el medio para mantener la relación viva con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jóvenes queridos, amados, transformemos nuestro cuarto en un altar de oración. Todos los días. Orar tiene que ser
una necesidad. Y esta palabra la subrayo. Orar tiene que ser una necesidad. Este es el primer eslabón. La oración, el lugar secreto. Pasamos al segundo eslabón, que está relacionado al primer eslabón. Y es la palabra de Dios. La Biblia. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios. Por medio de la oración y la palabra se alimenta nuestra alma de la vida de Dios. Es fuente de sabiduría, de inspiración y también de revelación. ¡Qué tremendo! Nos comunica la voluntad de Dios, la gracia de Dios y la salvación de Dios. Así que, cuando al principio les hablé de 3 objetivos: incentivo propio, formar el hábito, ejercer una disciplina diaria, debemos formar el hábito de la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Leer, meditar, pedir revelación, encarnar, vivir su palabra y compartir con otros su verdad. Miren, todo lo que de Dios conocemos, lo conocemos por su palabra, revelada en nosotros por el Espíritu Santo. Si hay algo que puede darnos raíces profundas en nuestras vidas, es su palabra. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. ¡Qué tremendo! Las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Toma tu tiempo diario para leer. Ahora, leer la verdad escrita, jóvenes, no es suficiente. Leer las Escrituras con oración es una forma de desarrollar nuestro ser interior. Leer y orar. Orar y leer. Las dos cosas a la vez. Cada vez que encontramos ciertos textos, debemos detenernos para descubrir qué es lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Eso nos dará crecimiento y desarrollo espiritual. Así que pidamos al Señor que al leer las Escrituras, el Espíritu Santo nos revele la palabra y crezcamos en el conocimiento de la persona de Dios. Luego, en el tiempo de las preguntas, si no aparecen algunas preguntas, voy a mostrarles distintas formas, maneras o expresiones para leer las Escrituras. Ahora, qué importante conocerla. Requiere de nosotros tiempo, disciplina, incentivo, esfuerzo y diligencia. Hay que invertir tiempo, y ese tiempo lo invertimos en el lugar secreto. Es nuestra comida. Así como te alimentas cada día y se alimenta tu cuerpo, también se tiene que alimentar tu cuerpo espiritual. Esa comida nos nutre. Es nuestro alimento en el plano espiritual.
Su palabra nos sostiene. Es prioritaria. Nadie se equivoca, joven, cuando da gran importancia a la palabra de Dios. Y como dice Hebreos, es poderosa y eficaz. Redarguye el pecado y nos revela la justicia de Dios. Y lo tremendo, que restaura la gloria de Dios en nosotros. Aleluya. La palabra de Dios, dice Pablo en 2 Corintios, no, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y el salmista, en el capítulo 1, versículo 2, dice, pone su amor en la palabra del Señor y en ella medita de día y de noche. Sean jóvenes de la palabra, jóvenes de fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios tiene poder y Dios sustenta todas las cosas, dice Hebreos, con la palabra de su poder. Ese poder se desata cuando la palabra es pronunciada, el rema de Dios. Por eso dice que debe estar siempre en nuestra boca. Leemos Josué capítulo 1, versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción y se refiere a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es promesa del Señor y yo lo tomo para mi vida. Tómalo para tu vida. Fíjense, existe en nuestra sociedad actual, y ustedes lo ven en la facultad, con compañeros, en los trabajos, en las oficinas, una mentalidad, una ideología totalmente opuesta a la verdad de Dios. El pensamiento humanista, racionalista, socialista, secularista, materialista, hedonista, aún el espiritualismo, el positivismo, la autoayuda, que hoy está muy de moda, el psiquismo, el poder de la mente. Así vive, piensa y actúa nuestra sociedad. Nosotros como hijos de Dios necesitamos establecer cada día en nuestras vidas el fundamento del Logos. Logos es la palabra de Dios, el querigma y la didaqué, la palabra universal y eterna, para no desviarnos, ni tampoco contaminarnos, ni conformarnos a este siglo. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, si no sean transformados, no se amolden a este mundo actual, dice. No se amolden a este mundo o al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jesús ora por sus discípulos, al Padre, allí en Juan 17, y les dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y ahora quiero pasar al
tercer eslabón. Primer eslabón, la oración, el lugar secreto. El segundo eslabón, la palabra de Dios a través de las Escrituras. Y el tercer eslabón es la dependencia al Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Cristo habita en nosotros, jóvenes, por su Espíritu. Ahora, necesitamos descubrir al Espíritu y a la vez recibir todo lo que el Espíritu hace en nosotros. El Espíritu Santo se revela, se da a conocer a nuestro espíritu. ¿Sabes dónde? En el lugar secreto, en la hora de quietud. Recibir, descubrir, recibir y descubrir al Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro consolador. En griego la palabra es parakletos. ¿Qué significa? Significa que es nuestro abogado, es nuestro defensor, nuestro protector, el sostén de nuestras vidas. Él es quien nos acompaña, nos consuela, nos fortalece, nos da valor, sabiduría y gracia. También el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Es aquel que nos guía a toda verdad, para que no nos desviemos. Nos enseña, nos recuerda y nos revela las cosas del Padre. Como dije al principio, nos santifica y nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. ¡Qué tremendo! Nos da de beber de su agua. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos da de beber. El que bebiere de esta agua, como le decía la mujer samaritana, no tendrá sed jamás, sino será en él una fuente que salte para vida eterna. Nos da de beber de su agua, es decir, de su espíritu. También nos anhela celosamente. Nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros ante el Padre. ¡Qué tremendo! Nos da la capacidad, jóvenes, de vivir libres del dominio del pecado y del viejo hombre, viciado, con esos deseos engañosos, confundidos, libres del pecado y de la carne. Y al mismo tiempo nos ha dado toda la capacidad para vivir como Jesús vivió. Te animo a leer todo el capítulo de Romanos 8. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También manifiesta sus dones en nosotros. ¿Para qué? Lo escuchamos ayer con Néstor Cansetti cuando nos ministraba. Para que sucedan milagros y maravillas en el nombre de Jesús. Nos llena de su gracia, nos da poder de nuevo para proclamar el mensaje del reino de Dios. Y también nos dijo Javier, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí.
nos unge. Unge nuestras cabezas, unge nuestros labios y nos envía para la misión. Y también nos inspira a adorar al Hijo, al Padre, como es digno de hacerlo. Y como final, nos acompaña todos los días hasta el fin. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, vive una renovación constante, siempre está en el primer amor. Depende del Espíritu para todas las cosas. Está siempre gozoso, aún en las pruebas. Da gracias siempre y por todo. Tiene victoria sobre las circunstancias. Vive con los cielos abiertos. Vive en alabanzas. Ora, lee, medita la palabra. Se nutre. Depende de la gracia y de la unción fresca del Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos y vivamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que anhelemos, sea movido por el Espíritu Santo y no según nuestros propios impulsos o fuerzas, sino por el poder de su resurrección. El Padre nos anhela y nos da la gloriosa posibilidad, joven, de vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir en Cristo. Y Cristo en nosotros. Una continua dependencia del Espíritu Santo. Amén. Recuerda los primeros 3 objetivos de este taller. El primer objetivo, tener incentivo propio. El segundo objetivo, formar el hábito diario. Y el tercer objetivo es ejercer disciplina diaria. Y recuerda los 3 eslabones que son inseparables, no importa el orden de qué eslabón, pero son inseparables. Uno está unido al otro. La oración, encontrando el lugar secreto, la palabra, a través de las Escrituras, la Biblia, y el tercer eslabón que une a estos dos es la dependencia al Espíritu Santo. Dios te bendiga muchísimo. Ahora vamos a pasar a un segundo bloque, luego de esta exposición, y unos 10 minutos vamos a escuchar 3 testimonios de jóvenes. Uno de aquí del centro del país, otro desde Salta, del norte del país, y otro testimonio bien del sur del país, desde Ushuaia. Y ellos nos van a contar sus experiencias, brevemente, de tener esta vida, buscando esos secretos de esta vida devocional diaria. Luego, como mencioné antes, después de este video, vamos a interactuar juntos, tenemos tiempo para escuchar preguntas y dar las respuestas que ustedes necesitan. Esas preguntas las puedes hacer por chat, me imagino que ya las estás haciendo, ahora las vamos a leer. Y si quieres hacerlo en forma privada, podés escribir en el chat de Vicky Almirón. Muy bien, ahora pasamos a los videos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia y les voy a compartir cómo yo vivo mi vida devocional.
Bueno, primero busco apartar un lugar en el día para tener este tiempo, pasar un tiempo con Dios. Segundo, busco un lugar privado que no tenga distracciones. Por ejemplo, si el celu me distrae, trato de no llevarlo. O si hay tele prendida, la radio, compu. Bueno, ¿no? Silenciar todo eso que me distrae para concentrarme y prestarle atención a la persona que está conmigo, que es Dios. Y las tres cosas que siempre hago cuando tengo mis tiempos de intimidad con Dios es orar, leer la Biblia y adorar. Me gusta estas tres dinámicas, digamos, para relacionarme con Él. También es lo que está en su palabra, ¿no? Entonces, bueno, el orden es como vaya fluyendo. A veces empiezo leyendo la Biblia, sobre eso oro y después alabo sobre lo que leo, lo canto. También esto de si te gusta cantar, si te gusta expresarte así, de eso, de dejar fluir, ¿no? A veces creas canciones con lo que estás leyendo o adorás con tus propias palabras, hablas en lenguas también y orás en lenguas. Así que darle libertad a eso también. Otras veces también, puedo poner alabanza y cantar con eso. Y otras veces también lo expreso bailando. A mí me gusta también esa disciplina. Así que, bueno, puede ser muy creativo. Y es creativo y es re divertido pasar tiempo con él. Y es importante, sí, que cuando estamos leyendo la palabra, que no sea algo impersonal, es decir, que no sea como leer un diario, ¿no? Sino que ser conscientes de que Dios me está hablando a través de eso, de que esa es su voz, porque la palabra está viva, ¿no? La palabra es el único libro que lees en presencia del autor y que te lee a la vez. Así que leerlo con esa conciencia de que estás leyendo algo vivo, que estás leyendo, que estás escuchando a Dios, que estás teniendo una conversación con Él, y prestar atención y abrirte a lo que a través de su palabra Él te quiere mostrar, decir, transformar, ¿no? Así damos lugar a que el Espíritu haga su obra en nosotros y nos revele, nos vaya tallando, digamos, también a través de lo que leemos. Y cómo eso se aplica a tu vida, ¿no? A lo que vos viviste, a lo que vos vivís, a lo que vos vas a vivir, hacerlo personal. Hola a todos los hermanos que están reunidos en el retiro, en este taller. Yo soy Berenice, ahora vivo en Salta y bueno, les comparto mi experiencia práctica, mi tiempo devocional. Es para mí el momento más importante del día, en la mañana. Es mi tiempo con el Padre en lo secreto para poder enfrentar todo el día que va a venir después, para poder vivirlo en el Espíritu. Espiritualmente podemos decir que para mí es como recoger ese maná nuevo que el Señor envía cada día, esa porción que me está esperando. Para mí es un encuentro con el Señor que es mutuo. Yo voy a su encuentro, pero Él también está ahí esperando. Él anhela tanto tener comunión con nosotros como nosotros con Él. Esto es lo que me motiva cuando hay días que estoy cansada, que tal vez no es tan fácil apartar ese tiempo, pero lo que me motiva es no solo la necesidad que necesito de ese tiempo con Él, sino el saber que Él quiere también tener comunión conmigo. Es el tiempo donde, como dice Pablo en Efesios, me pongo la armadura para andar en el Espíritu durante todo el día, para salir a la misión, para ver a las discípulas, para poder tener el carácter de Cristo en lo que haya que enfrentar. No concibo empezar un día en victoria sin haberlo empezado orando y leyendo. Yo personalmente comienzo leyendo la Biblia porque siento que es el alimento, el desayuno espiritual, y en base a lo que leo, oro. Si leo una proclama, la oro, trato de orar la Biblia, trato de orar la palabra. Esto me lleva a adorar, tal vez el Espíritu me recuerda una canción que habla sobre esta proclama, la canto, trato de dar lugar al Espíritu para que no sea algo rutinario. Si mientras estoy leyendo siento del Espíritu el parar y ponerme a orar por lo que estoy leyendo, lo hago, trato de no tener un esquema, ya sea porque lo que estoy leyendo me lleva a adorarlo o me reveló algo que no entendía.
o porque también en la palabra el Señor nos convence a nosotros de pecado, de cosas que tenemos que corregir, también me detengo, oro por eso, siguiendo la guía del Espíritu, ¿no? Después, bueno, sí, ya me aboco bien a la oración, a derramar mi corazón, a sincerarme delante del Señor, a dejar ahí mis cargas, a contemplarlo, a adorarlo, a darle gracias. Procuro que todo lo que siempre nos enseñan, de todos los tipos de oración, que no falte ninguna, que no falte intercesión, que no falte clamor, agradecimiento, y que no falte un tiempo de silencio para escucharlo a Él. Procuro no levantarme de ese tiempo sin haber recibido algo y sin haber estado con el Señor. El simple hecho de estar con Él ya nos comunica su carácter, su espíritu. Así que bueno, hermanos, esta es en pocas palabras más o menos mi experiencia. Y bueno, que el Señor nos siga llamando a la comunión con Él. Bendiciones. Hola amados, ¿cómo están? Soy Emanuel Acosta, soy de Rosario. Viví unos años en Salta haciendo una experiencia con el Señor, pero ahora estoy viviendo en Ushuaia hace unos 4 años aproximadamente. Y les comento esto para contarles un poco de mi vida devocional, como me pidió Tato. Estar con el Señor es algo hermoso, es un desafío y es toda una aventura. Porque hoy estoy aquí y mañana no sé. Cuando me convertí, me enseñaron a que debía apartar un tiempo para algo que nunca había hecho: estar con el Señor, orar, leer. Así que tomé la decisión de apartar un tiempo para estar con Él. Me costaba al principio, fracasaba, pero el Señor veía mi insistencia, el deseo que había en mi corazón, y me lo concedió como una gracia. Así que empiezo mis mañanas, mis días, charlando con el Señor, tomando mates, infaltable, leyendo. Me propongo leer como mínimo 4 capítulos por día, para así leer de principio a fin, una vez al año, la Biblia, aparte de estudiar otros temas, de memorizar versículos. Y bueno, cuando leo en voz alta, le pregunto al Señor lo que no entiendo, anoto, escribo, subrayo, y esto me permite a veces poder volver a leer lo que el Señor me habló y ver su fidelidad, y no dejo de sorprenderme. Medito en su palabra, intercedo, hago silencio, le canto, le adoro, y es en esta ministración cuando en realidad es el Señor que me ministra por su Espíritu Santo, y donde ha tratado con mi vida, donde ha sanado todas mis heridas internas, donde me trata, donde me da fuerzas para seguir, donde le da el rumbo a mi vida. Y es importante aclararles que no todos mis días son así, no todos los días hay fuego, hay días que parecen desiertos, pero el Señor está ahí, el Señor está ahí. Estar con el Señor es algo hermoso, es lo que motoriza mi vida, es lo que le da sentido a mi vida, y de donde saco fuerzas para hacer algunas locuras para el Señor y estar donde Él quiere que esté. Ahí está realmente mi gozo y mi felicidad. Hermanos, tenemos esta dicha de caminar junto al Señor y vivir en esta aventura. Les dejo un fuerte abrazo en el Señor.